Hermanos, buenos días, bendiciones. Hermanos, pues seguimos con la clase de las traducciones de la Biblia, de la palabra de Dios, de sus preceptos, de sus leyes. La vez pasada hablamos de la inspiración. En este orden, un pequeño repaso. Hablamos de la inspiración, luego de la traducción y luego de la interpretación y la revelación. Ahora vamos a ver, ya vimos la primera parte de traducción, ahora vamos a ver interpretación, la interpretación de la Biblia. Hablábamos que por eso hay varias versiones, algunas versiones, porque cada quien traduce e interpreta de acuerdo a su manera de pensar filosófica o religiosa, de acuerdo a su doctrina o de acuerdo a su filosofía o de acuerdo a sus conocimientos. Pero se nos olvida que hay una inspiración. Dice que vimos Pedro, dice: ninguna interpretación es de interpretación humana, porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, sin inspiración no hay traducción, y no hay traducción, no hay interpretación y mucho menos revelación, ¿sí? Entonces vamos a ver también revelación, lo que es una revelación, cómo viene la revelación, ¿sí?, para interpretar las Escrituras. Entonces, intérprete, nosotros somos exégesis y hermenéutica, hablan de interpretación. Dice que la exégesis es un sinónimo de hermenéutica, del griego hermeneia, que significa explicar, traducir o aclarar, ¿sí? Dice interpretación. Hay libros sagrados de los judíos, los tárgumes, que son también interpretación, ¿sí? Es interpretación. Miren, vamos a ser un poquito sencillos, que una interpretación es el significado de lo que el autor quiso decirnos, ¿sí? Miren, los judíos tenían la masora, a ver si la vemos posteriormente. La masora es un instrumento de interpretación. Los masoretas buscaban la fidelidad en la traducción e interpretación, que fuera fiel el texto. Veíamos la vez pasada en la traducción que el texto original que se va a traducir se tradujera fidedignamente al texto final, ¿sí?, al traducido. Es decir, hablábamos de traducción de un idioma original a varios idiomas, ¿sí?, sin que se pierda lo fidedigno, ¿sí? Ellos buscaban eso, los masoretas. Entonces, por eso ahora nosotros tenemos que utilizar 2 o 3 versiones para que nos aclaren algún texto, alguna palabra de la Biblia. Ahora sí que tenemos ya los medios digitales, y ya podemos investigar al unísono varias versiones. Entonces, pero sí vamos a tener cuidado qué versión es la que vamos a leer. Les decía la vez pasada que le preguntaban al apóstol cuál versión es la mejor. Él les decía la del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a ser exégetas, intérpretes por el Espíritu Santo, ¿sí? En todos estos niveles, ¿verdad?, de traducción, interpretación, tiene forzosamente el Espíritu Santo, dice que es el que nos guía a toda verdad, es el que va a interpretar. Dice, siendo inspirados divinamente, el soplo, el ruaj, para que nosotros tengamos el entendimiento de lo que vamos a interpretar. Y necesitamos esa inspiración para que traernos una revelación. Dice revelación, dice es manifestación, es manifestar algo.
Revelación es quitar la tapa de lo que está oculto y de lo que está en secreto. Esa es la revelación. Y solo por el Espíritu Santo y por el toque en la inspiración del Espíritu Santo a nuestro espíritu se puede dar, ¿sí? Entonces, sí que nosotros debemos ir al autor, hermanos. El autor es el Espíritu Santo. Entonces vamos al autor para que Él nos interprete, nos traduzca, nos revele lo que Él quiso decir, ¿verdad? Entonces, esa es la cortina de revelación. Se abre una cortina de revelación de lo que está en secreto, en secreto. Y son secretos que Dios tiene y que van a ser descubiertos a través de su revelación, ¿verdad? La 1540 de la palabra revelación dice, la 1540 dice que revelación es gala, es desnudar, dice que es conocer, descubrir, publicar, trasladar, traspasar, trasponer. Esta palabra nos llamó mucho la atención, trasponer, es una revelación. Dice segunda de Hebreos 11:15, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esa es una revelación, lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, trasponer también es mostrar, es manifestar, es dar a conocer lo que está en oculto y lo que está en secreto. Así es una revelación, pero que tiene que venir por el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo desde que aceptamos a Jesucristo. Tenemos el sello, tenemos las arras, tenemos a su Espíritu Santo, ¿sí? Ese es lo sellado. Ahora, de lo sellado al ungido, y el ungido es que está sobre nosotros. Hechos 1:8 dice que es poder, dice, y dentro de pocos días vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, vamos a ser ungidos. Jesucristo tuvo que ser ungido, ¿sí? Para poder empezar su ministerio, ¿verdad? Pero sello, el sello es lo que guarda el secreto. Hay sellos, ¿verdad? Los 7 sellos que son los primeros 7 juicios de Dios, de los 21 juicios, y son sellos. Dice, ¿por qué lloras, Juan? Dice, porque no he hallado alguien que pueda desatar los sellos. Dice, no te preocupes, porque el león de la tribu de Judá es digno, porque él es digno de abrir esos sellos, ¿sí? Dice, pero hay veces que esos sellos tienen su tiempo para abrirse, ¿sí? Le dice a Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cierra la palabra, dice, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo final. Pero esa palabra también se la da a Juan en Apocalipsis 12:10. Es el tiempo de desatar los sellos, de abrir los sellos. También me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel le dice, no selles, y aquí a Daniel le dice, sella la palabra. Aquí le dice, no selles la palabra, porque esta palabra es para estos tiempos. Miren, en estos tiempos, ¿cuánto necesita la gente de su palabra revelada? De la palabra por el Espíritu. No únicamente la palabra leída, la palabra teológica. Es buena porque es el conocimiento, ¿sí? Sin conocimiento no hay revelación. Pero también necesitamos la revelación de su palabra. Sobre todo para estos tiempos. Muchas preguntas,
respuestas, 20,000 respuestas para una pregunta, pero nadie tiene una solución, ¿sí? Nadie tiene una verdad, solo la verdad de Dios en este tiempo. Esa es la que va a perdurar, esa es la que va a quitar toda duda y sombra de variación. En Él no hay duda, dice la Escritura, ni sombra de variación. Entonces vamos a tener que buscar esa palabra. Apocalipsis 1:5. Dice Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Sí? Entonces nosotros solamente vamos a poder desatar esos sellos por el Espíritu Santo, porque Él es el que tiene la llave de lo que está sellado y se debe abrir en este tiempo y de lo que no se debe abrir, ¿sí? Entonces hay mucha palabra estos días de que Dios me dijo, y yo creo que vamos a tener cuidado, ¿sí?, con todas las profecías que se andan dando, y recurrir a la fuente, que es al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, a las Escrituras. Entonces dice cómo viene una revelación, cómo Dios se reveló a Samuel, ¿verdad? Desde que le habló cuando estaba con Elí. Él no conocía la voz de Dios. Vamos a tener que estar sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Dice 1 de Samuel 3:7: y Samuel no había conocido aún a Jacob, a Jehová, ni la palabra de Adonai le había sido revelada. 1 de Samuel 3:7: y un día antes que Saúl viniese, Adonai había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego Samuel vio a Saúl, Adonai, y le dijo: he aquí, este es el varón del cual hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl, dice: yo soy el vidente, yo soy el profeta, ¿sí? Dice: sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. 1 Samuel 9:15 al 19. Es un profeta. Un profeta tiene una alta sensibilidad de la voz de Dios, una sensibilidad de percepción, de revelación, de inspiración, ¿sí? Y tiene un nivel ministerial. Pero nosotros podemos también profetizar con la palabra de Dios, sin ser profetas y sin tener el don de profecía, ¿verdad? Dice que la interpretación es entender, primero conocer, entender para comprender, decíamos, Nehemías 8:8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8. Dice Hechos 17:11: escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará a todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Entonces enviaré
a mi Espíritu Santo, al Consolador, dice, y Él nos va a enseñar y nos va a revelar todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces el Espíritu Santo es clave para que nosotros podamos tener una interpretación, una traducción clara de la palabra y una revelación. Dice Juan 14, 26, la Biblia latinoamericana, ¿sí? El mismo versículo. En adelante dice, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar, en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dice el Espíritu Santo, intérprete del Padre, ¿sí? Él es un intérprete del Padre, dice. Les va a enviar en mi nombre las enseñanzas, todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Él nos va a recordar, nos va a avisar, nos va a percibir, ¿sí?, de todo lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Dice, esto, la interpretación es hermenéutica. Hay tratados de hermenéutica, ¿sí? Dice, la hermenéutica viene del griego, dice hermenéuticos, compuesto de hermeneu, yo describo, ¿sí? Yo describo. Y teken, dice el sufijo quito, relacionado a, describir algo relacionado a, ¿sí? La interpretación nos trae el significado propiamente. Vamos a leer un versículo, ¿verdad? Cómo Dios trae la revelación, cómo Dios trae la interpretación. Y pues vamos a ver a Daniel, ¿sí? Daniel 5, 11 al 17. Lo vamos a leer despacio y vamos a ir parafraseando, ¿verdad? Dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, ¿verdad? Ese era Daniel. Y en los días de sus padres se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te declarará la interpretación. Entonces buscaron que él tenía sabiduría, inteligencia y tenía una luz, que es la revelación, ¿verdad? Y bueno, todos ellos pues no eran cristianos, pero sabían que tenía algo que los demás astrólogos, magos, adivinos no tenían, ¿verdad? Dice el 10 del 5. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey, a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collado de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y le dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y daré su interpretación. Y la escritura era en la pared Tekel, Mekel, un parsin. Tu tiempo se ha acabado. Pero así es como Daniel de hecho fue procesado. Bueno, él fue de los exiliados,
que estaban en Babilonia con Ezequiel, con Esther, y Dios ahí les reveló. Dios ahí le reveló. A Ezequiel, Dios ahí le reveló, Ezequiel 1, Ezequiel 10, la gloria de Dios. A Juan, en la isla de Patmos, todo Apocalipsis ahí se lo reveló, ¿verdad? Entonces, fueron hombres, ¿verdad?, que tuvieron el temor de Dios y que tuvieron la comunicación con Dios. Y fueron hombres que se dejaron guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, bueno, le seguimos adelante porque si es algo. Dice, los sueños de José, vamos a ver, un sueño de José. Dice, Josué sueña. Cierto día José él sueña. Hay varios versículos de Génesis, ¿verdad?, donde habla de José. Dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, entre los que estuvieron más, entre estos le tuvieron más odio. Todavía pues les dijo, préstenme atención, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo, atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y no nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y les contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se los contó su padre y sus hermanos, su padre le respondió, ¿qué quieres decirnos con estos sueños que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Bueno, conocemos la historia de que sí, tuvieron que ir a Egipto y porque ya había hambre en la tierra y tuvieron que ir con él porque él ya estaba en Egipto y era próspero en en donde quiera que ponía sus manos, él tenía la unción. Pero él anticipadamente tuvo esa revelación, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estar apercibidos a un mundo espiritual. Bueno, tenemos que conocerlo, decíamos la vez pasada, el mundo espiritual de Dios y el mundo espiritual, para conocer el mundo espiritual de Satanás y conocer el tiempo en que estamos viviendo. Dice interpretación, significado. Es interpretación, dice la Strong, la 6022, dice es significado, es el significado de una palabra, de un texto, es su significado, lo que significa, el símbolo que significa, ¿sí? Los sueños es por símbolos, debemos de interpretar, conocer los símbolos para poder interpretar los sueños, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo en varias versiones, Isaías 34:14, vamos a ver nada más, vamos a leer Isaías 34:14 y lo vamos a ver en varias versiones, cómo lo interpretan y nos trae luz, nos trae para formarnos un juicio realmente de lo que quiso decir el autor. Dice en la Reina Valera, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y las cabras salvajes gritarán a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada y hallarán para sí reposo. Entonces dice, la lechuza tendrá ahí morada. Entonces pues nosotros leemos la Reina Valera y vemos la lechuza. Sí, pero la lechuza es Lilith, ¿verdad? La lechuza, dice la Reina Valera, es lechuza. La Biblia de las Américas dice que es el monstruo nocturno. La nueva versión internacional, ave nocturna. Dice la Biblia del Jubileo, la lamia.
Dice la Lamia, la Biblia de Jerusalén, el monstruo llamado Lilith. La Biblia de Jerusalén explica esto, el monstruo llamado Lilith, ¿sí? Y Dios habla hoy, dice, el fantasma que espanta de noche. Entonces ya vemos que Lilith no nada más es una lechuza, sino es Lilith, es seducción, es perversión. Entonces trae cosas muy fuertes, ¿no? El espíritu de Lilith. Entonces, para que nosotros sepamos que si no nada más es una lechuza, un animal nocturno, sino que es un monstruo llamado un fantasma que espanta en la noche. Y Lilith es todo esto de perversiones sexuales, pestilencia, todo eso es lo que trae Lilith. Entonces, eso lo podemos leer en varias versiones de Isaías 34:14, ¿sí? Cuando habla de las fieras del desierto. Entonces, con esto vemos cómo cada autor interpreta de diferente manera, pero si los juntamos, como en este caso, o más de 5, podemos ya tener un juicio de qué estamos hablando y qué espíritu se mueve tras la lechuza, ¿sí? Hermanos, y al hablar de la interpretación, la Biblia tiene partes que las podemos interpretar, pero es necesario que tengamos el conocimiento de las claves de interpretación bíblica, ¿sí? Las claves de interpretación bíblica del doctor Tomás de la Fuente, ¿verdad? Entonces, dice, seguimos con interpretar de 50:46, Magad, afrontar, manifestar, anunciar, dice explicar, anunciar, avisar, comunicar, conocer, denunciar, declarar, descubrir, enseñar, entender, explicar, indicar, interpretar, manifestar, mensajero, mostrar, dar nuevas, proclamar, publicar, referir, responder, revelar y saber. Estas son claves de interpretación bíblica. Ahora sí que se recomienda este libro, que lo lean, ¿verdad? Claves de interpretación bíblica por el doctor Tomás de la Fuente. Nos va a dar herramientas, ¿sí?, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Dice, las palabras pueden emplearse en sentido literal, figurado y simbólico. Aquí en las claves de interpretación vamos a ver figuras retóricas, figuras literarias que nosotros en la Biblia las utiliza para poder explicar, ¿sí?, de lo natural a lo espiritual, ¿verdad? Dice que les hablaba en parábolas porque no entendían. Él tuvo que hablar en sentido figurado, de lo natural a lo espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo él se daba a entender por parábolas. Siempre se dio a entender a través de parábolas. Y sus enseñanzas fueron sencillas, pero muy profundas. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y sí, vamos a empezar por la parábola, ¿sí? Dice la parábola, es una narración ficticia, ¿sí? Es un símbolo de lo que quiere decir el autor, y a través de la parábola vamos a entender esa narración de lo natural a lo espiritual. La parábola va a ser una comparación, ¿verdad? Va a ser una comparación del mundo natural a el mundo similar. Dice, la parábola del reino, Lucas 13, 18 al 21. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé?
Dice, es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces, el reino de Dios, para explicarlo, hemos hecho pues algunos ejemplos, y se le pregunta a 5 personas, ¿qué es el reino de Dios? Cristianos, alumnos míos. Y cada uno tiene una versión del reino de Dios, ¿sí? Pero Jesucristo fue sencillo, dice, es semejante, lo compara, dice, a un grano de mostaza, ¿sí? Dice, y el árbol se hizo grande. Y volvió a decir, ¿a qué lo comparó el reino de Dios? Dice, es semejante a la levadura que tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es que vamos a entenderlo de una manera sencilla, el reino de Dios, toda su dimensión, toda su expansión, cómo es sus dimensiones del reino de Dios, ¿sí? Entonces, de una manera, en una parábola, ¿verdad?, nos explica, ¿verdad?, Jesucristo qué es el reino, ¿sí?, para que lo pudieran entender. Porque dice que les habló en parábolas porque no entendían. Entonces, lo hace más sencillo y más accesible, ¿sí? Dice las parábolas, bueno, son varias parábolas que no las vamos a decir, ¿sí?, porque nos llevaría mucho tiempo, pero podemos buscar todas las parábolas que Jesús dijo en parábolas, ¿sí? Dice el símil, estamos viendo las claves de interpretación bíblica, ¿sí? Símil, dice, es una figura literaria que describe algún objeto o acción relacionado o semejante a otra cosa. Es parecido a la parábola, pero vamos a ver su diferencia, ¿sí? Dice símil, estructurar, parecido, descripción, diseño, efigie, figura, forma, imagen, modelo, plano, símil. Josué 22, 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciera que tal diga a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Adonai, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros. Un símil, ¿sí? Una figura semejante a otra, ¿sí? La parábola es un acontecimiento, dice, la parábola es una comparación, es un refrán referido a otro, pero el símil directamente es algo que vamos a comparar, ¿sí? Proverbios 26, 1 al 3. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene el necio la honra, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo y el cabresto para el asno, y la vara para la espalda del necio. Entonces, así es como es un símil, una comparación dice, así como conviene el necio, la honra, así como así no conviene al necio la honra, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así, en esa comparación, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo y el cabresto para el asno, y la vara para la espada del necio. Entonces vemos cómo, para entender, hace esa similitud, ¿verdad? Un símil, ¿verdad? Luego hay otra figura, hermanos, otra figura retórica, son figuras literarias. El símbolo, dice,
imagen, símbolo de acera, se traduce símbolo, véase, figura, semejanza. Es una figura, un símbolo, ¿sí?, de lo que es la realidad, ¿sí? A ver si estos versículos nos dan luz, ¿sí? Dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Todo el Antiguo Testamento, los sacrificios, el arca, todos los elementos del arca son símbolos. Toda el arca, hermanos, todo lo que estaba en el tabernáculo, desde altares, todo eso viene a ser símbolo de lo que iba a ser Jesucristo. El cumplimiento de la ley de esos símbolos es Jesucristo. En Él se cumplió en la cruz del Calvario todo ese tabernáculo, ¿sí? Entonces, pero sí, por símbolos, nosotros debemos entender cada símbolo. El arca, por ejemplo, el significado del arca del testimonio, el significado de la menorá, el significado del altar de oro, el significado de la mesa de los panes de la proposición, los panes de la adoración. Y así debemos ir entendiendo todos los símbolos, lo que simboliza, y el cumplimiento. Miren, hermanos, Hebreos es un libro muy importante, porque hace un parangón, hace un parteaguas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, quien lo escribió debió haber conocido muy bien la ley, ¿sí? Quien escribió Hebreos debió conocer muy bien la ley, ¿sí?, para poder enlazarla en el cumplimiento con Jesucristo, ¿verdad? Melquisedec lo presenta como un ser extraño. Los teólogos se confunden y no saben quién es Melquisedec, porque aparece solo una vez en el Antiguo Testamento, pero ya en Hebreos 7 ya aparece Melquisedec, ¿verdad? Ya como Jesucristo. El cumplimiento es Jesucristo. Y los símbolos, todo lo de los símbolos de la cena, de la Pascua, ¿verdad? En Abraham, cuando le entrega los diezmos a Melquisedec, son símbolos y que se cumplieron con Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, sí, por símbolos nosotros vamos a entender. Por ejemplo, se pregunta mucho de los sueños. Oye, hermano, que soñé esta figura, ¿qué es? Debemos entender el significado de los símbolos, estudiarlo un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa cada figura, ¿sí? Entonces, Segunda de Reyes 18:4, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, ¿sí? Entonces dice que quitó de los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Todo lo que significaba son símbolos, ¿sí? Aquí hay mucha simbología satánica que hay que quebrar, pero hay que conocer el símbolo, ¿sí? ¿Qué mensaje quiere transmitir el símbolo? ¿Sí? Estar primeramente en el mundo espiritual de Dios para entender el mundo espiritual de Satanás y saber qué reprenderse, qué hay detrás espiritualmente de eso que se está moviendo. Hablábamos que lo que vemos, eso no es lo real es lo que está atrás, que lo originó en un mundo espiritual. Este es el resultado de todo lo que hay en un mundo espiritual. Entonces, si queremos entender esta situación que estamos viviendo, vamos a ver su origen, dónde se originó. Ese es el resultado, el que estamos padeciendo, ¿sí?
Pero ¿dónde se originó dónde se originó toda esta situación? En un mundo espiritual. Y ahorita estamos con los resultados. Entonces sí que debemos entender los símbolos, las señales que nos quieren decir, ¿sí? Vamos a ir a otra figura, hermanos. Otra figura retórica, otra figura literaria, ¿sí? Y es figura precisamente la 8544, temúa, ¿sí? Dice fantasma, manifestación, apariencia, ¿sí? Fantasma, figura semejanza, ¿sí? Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. Esta es una figura del que había de venir. Bueno, dice, el primer Adán fue una alma viviente. El segundo Adán, que es Jesucristo, fue un espíritu vivificante. Entonces, en figura, dice, la muerte desde Adán hasta Moisés, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Es figura. Entonces, es en un sentido figurado, pero el cumplimiento está en Jesucristo. El primer Adán, alma viviente; el segundo Adán, espíritu vivificante, ¿sí? A ver si lo entendemos un poquito más en Hebreos 8:5, ¿sí? Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando del Antiguo Testamento. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, a la figura que se te ha mostrado. Pero esta es una figura, dice, y sombra. Es una figura y sombra de las cosas venideras, ¿sí? De las cosas celestiales. Pero tuvo que hacer eso para que entendieran, ¿sí? Porque digo, bueno, ¿y por qué no vino Jesucristo desde el Antiguo Testamento y se ahorró todo lo del tabernáculo? ¿Sí? Porque Él quería mostrarse primeramente, quería probar la fidelidad, ¿sí? En lo que ven. Si en lo que ven no creen, en lo que ven menos van a creer, ¿sí? Entonces por eso tuvo que hacer todo el tabernáculo y todas estas figuras de lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Las tuvo que ver primero físicamente, presentarlas, manifestarlas físicamente, y ya en el cumplimiento es Jesucristo donde se presenta. Pero tuvo que ser así. Es decir, que tuvo su unción. Todo esto no es que lo dejemos, ¿sí? Sino nosotros debemos, para conocer a Jesucristo, vamos a tener que entender el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios, todo el proceso que llevaron los sacerdotes para entender el propósito de Dios en el cumplimiento de los tiempos. Y nos ayuda mucho Hebreos. Yo vuelvo a Hebreos, ¿no? Que él hace de hecho un parangón, un comparativo de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Y entre el Antiguo, que es la figura y sombra, y el cumplimiento, que es Jesucristo. Sí, es muy interesante. Bueno, creemos que sí fue Pablo, porque él sí conoció la ley, fue instruido en la ley judía, en las costumbres judías, y creemos porque es un autor anónimo. Los teólogos y todo eso ponen 13 cartas, ¿no? Y en lugar de 14, pero sí Hebreos, creo que alguien que conoció muy bien el Antiguo Testamento y lo vivió. Dice el 9:23 de Hebreos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
Sí era imperfecto, pero era una figura de lo que iba a ser. Y tuvo en ese momento una gloria. Tuvo una gloria, tuvo una eficacia. Mucha gente pues se salvó en el Antiguo Testamento, ¿sí? Antes que viniera Jesucristo. ¿Por qué? Porque por la fe ellos creyeron. Bueno, no se diga Abraham creyó por la palabra antes que vinieran todas las figuras. Él creyó por la palabra, ¿sí? Dios le hablaba por la palabra, Dios le revelaba. Ya después vino Moisés y hizo todo esto que le fue mostrado en el monte, el diseño. Si nosotros no vamos al diseño original para entender lo que actualmente Dios nos quiere decir, no lo vamos a entender. Tenemos que ir al diseño original, tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿sí? Entender todo el propósito que Él tuvo en el tabernáculo, las figuras, el sacerdote, para entender el sacerdocio de Jesucristo, del sumo sacerdote, para entender nuestro sacerdocio, ¿sí? Sí, aquello fue imperfecto, pero tuvo su gloria en ese tiempo, ¿sí? Y para ese tiempo. Y ahora es también no abandonar el Antiguo Testamento. Dice el 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Sí? Era un sacrificio mortal, de un mortal. El sacerdote era mortal, era un hombre mortal. Y cada vez que él moría necesitaban renovar el sacerdocio. Pero vino un sacerdocio inmortal, que es Jesucristo. Pero partimos de ese sacerdocio imperfecto, ¿sí? Si hallaba pecado en el sacerdote, lo sacaban con una cuerda y moría. Y igual si ya estaba viejito, lo tenían que cambiar por otro sacerdote. Sí, aquí Dios les dio a Aarón y a sus hijos ese privilegio de ministrar como sacerdotes en el santuario, ¿sí? 9:24, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de manos, figura del verdadero. Es una figura, ¿sí? Pero desde ahí Él se proyectaba, figura de lo que iba a ser, lo verdadero. Miren, quien entendió bien todo esto fueron los profetas, ¿sí? ¿Cómo profetizaron? Hablamos de Isaías, cómo profetizó a Jesucristo, ¿sí? Si 600 años sucedió todo lo que él profetizó en Isaías 53, ¿verdad? Él, las cosas, dice, figura de lo verdadero, de lo que iba a ser lo verdadero. Él vio en la eternidad, todo esto lo vio en la eternidad, ya había sucedido, ¿sí? Entonces, figura y sombra. Hebreos nos da mucha luz, ¿no? De lo que era figuras y sombras de las cosas venideras, ¿sí? Son sombras proféticas, pero que tienen cumplimiento. Entonces, dice, ya no se diga de Ezequiel 1, dice que la figura de los 4 seres vivientes, son figuras, los seres vivientes es una figura, ¿sí? De lo que es la gloria de Ezequiel 1, Ezequiel 10, es la gloria de Dios. Pero Dios se lo presentó a Ezequiel en figura, estando en Babilonia, en el exilio. Él también reveló, ¿sí? Siempre reveló en lugares muy, muy arduos, ¿sí? A Ezequiel, a Daniel, a Esther, a Juan el evangelista y Juan el profeta de Apocalipsis, en la isla de Patmos, ¿sí? Entonces, dice, es una figura literaria, es una manera de expresar alguna idea en términos de otra,
es expresar alguna idea en términos de otra, que tenga una semejanza a lo primero o real, imaginada en el lenguaje figurado. Es un término más amplio que incluye una gran variedad de formas literarias. En figura, semejantes, una figura que tenga semejanza, ¿sí? Vamos a ver una clave que es muy importante, la alegoría. ¿Cómo habla él? En alegoría, dice. Alegoría 39:42. Para oimía del compuesto 38:44. Dice adagio, es una ilustración, es un enigma o ficticia, alegórico o proverbio. De una cosa ficticia representativa, ¿sí? Es una alegoría, va a ser una narración, ¿sí? Dice, alegoría es la extensión de la metáfora o símbolo para que sea una narración. Los representantes son diferentes de su significado. Aquí sí vamos a poner atención porque vamos a leer los dos pactos, ¿sí? Dice, alegoría, metáfora extendida o continuada. La alegoría es la extensión de la metáfora o símbolo para que sea una narración. Los representantes son diferentes de su significado. A ver si nos queda claro en los dos pactos. Gálatas 4:22 al 26, lo vamos a leer y a parafrasear, ¿sí? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas son dos pactos, estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual es hija para esclavitud, que es Agar, ya que tuvo. Por Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿sí? Corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto a sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ¿sí? Entonces son los dos pactos, ¿sí? Lo cual dice es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es Agar, dice, y la otra es de la promesa, ¿sí? Entonces, la de la esclava y la de la promesa, y tuvo hijos de promesa, ¿sí? Dice Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegoría, sino claramente os anunciaré acerca del Padre, ¿sí? Ya no os hablaré en alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y ya vamos a ver la última figura literaria, el enigma, ¿sí? El enigma sí es un poquito complejo, nada más lo vamos a anunciar, ¿sí? Dice, enigma es para descifrar un acertijo, ¿sí? Dice, es un rompecabezas, truco, enigma. Dice, esconder, cosa difícil. Dice, pregunta el refrán, ¿sí? Pregunta, refrán. Proponer acertijo, proponer un acertijo, es un acertijo, ¿sí? Entonces, dice que el enigma era el nombre de una máquina, disponía de un mecanismo de cifrado rotatorio que permitía usarlo tanto para cifrar como para descifrar mensajes. Varios de sus modelos fueron muy utilizados en Europa desde los inicios de los años 20, ¿sí? Entonces, lo vamos a explicar más bien el enigma de Sansón, Josué 14, 12 y 18, ¿verdad? Entonces dice que iba caminando, ¿verdad? Sansón, y vio un león que en el estómago tenía un panal de abejas, ¿sí? Y dice, bueno, quien lo descifre, yo le voy a dar una recompensa.
Entonces ahí habla para descifrar lo que él vio, un león con abejas, un león muerto que tenía abejas en el estómago, ¿sí? Dice, quien lo descifre, yo le voy a dar una recompensa. Y ya luego habla la mujer de la miel, de dulzura y todo eso, y descifran el enigma, ¿sí? Pero un enigma es un acertijo, ¿sí? Entonces, si la Biblia tiene enigmas, es un enigma que hay que descifrar. Solo por el Espíritu Santo vamos a descifrar un enigma, ¿sí? Que es un sentido figurado que está en la Escritura, pero lo vamos a tener que descifrar, ¿sí? Hermanos, hasta aquí llegamos a las claves de interpretación bíblica, ¿sí? Y vamos a seguir viendo el Tanakh, la Amazona. El Tanaj. Con esto terminamos. Vamos a ver el Tanaj, que es la Biblia hebrea, hermanos. Y casi con esto, después de que veamos la Biblia hebrea, ¿verdad? El Tanaj, la Biblia hebrea. Sí, Lucas 24, 44, 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces el Tanakh está en esa división. Está la ley, que es la Torá, la instrucción, y luego están los ketubines, los escritos, y los nebines, que son los profetas, ¿sí? Entonces la Torá consta de 22 libros. Todavía así se lee la Biblia hebrea, la Peshita trae algo de eso, y algunas fuentes veotestamentarias. Entonces dice el Tanaj, del lacónico hebreo Tanaj, también conocido como la Mikra o Biblia hebrea, es el conjunto de los 24 libros, son 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Se divide en 3 grandes partes: la ley, los Nevín, los profetas y los ketubín, los escritos. Los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes arameo antiguo. El libro de Daniel y el libro de Esdras están en arameo. El texto hebreo tradicional recibe el nombre de texto, el texto hebreo, texto masorético. Está la Biblia hebrea, que es la Biblia masorética, es el texto hebreo. Dice, el Tanakh constituye aquello que los cristianos denominan Antiguo Testamento. Dice, para los católicos romanos, sin embargo, el Antiguo Testamento lo componen 46 libros en el Antiguo y 24 las iglesias protestantes incluyen 39 del Antiguo Testamento, omitiendo los libros deuterocanónicos, ¿sí? Hay algunos libros deuterocanónicos que son la segunda ley, ¿sí? Esa es la segunda ley, los deuterocanónicos. Y los libros inspirados son los protocanónicos, ¿sí? Que en algún concilio, ¿verdad?, en el concilio de Trento se definieron como inspirados. Miren, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, al calce de los libros deuterocanónicos, dice, estos libros no son inspirados divinamente. Efectivamente no son inspirados los deuterocanónicos, pero traen una cronología de cosas que no están escritas en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, de la etapa que se llama del silencio, de los 400 años, los macabeos
pues todo ese libro escribe de esa época, ¿sí? De ese periodo. También mucho de silencio pues no fue, porque fue el tiempo en que Alejandro el Magno instruyó a Ptolomeo para que se escribiera en griego la Biblia, ¿sí? Porque estaban los de la diáspora, los que salieron del exilio y se fueron para Babilonia. Pero luego, como ya había Alejandro el Magno helenizado toda esa región, ya ellos perdieron su idioma y eran más helénicos, eran más griegos del idioma que el idioma hebreo, ¿sí? Entonces, él vio, tocado por Dios como Ciro, la necesidad de elaborar una Biblia, ¿verdad? En griego, y la Biblia se llamó la Biblia de los 70, de 70 sabios, ¿sí? Ahora, como Ciro, Alejandro Magno fue tocado, Ptolomeo fue tocado para que se pudiera leer la escritura para esta parte de los judíos en griego, ¿verdad? Porque era el idioma universal de ese tiempo, por la conquista que se hicieron de todos esos países. Y entonces, la Septuaginta, ¿sí? Es donde viene ya, es la primera Biblia donde vienen los libros deuterocanónicos. Al calce vienen ya la separación. Hablan de 7, pero son en realidad más libros deuterocanónicos, que es el segundo canon. Pero para que no nos dé temor en ver en alguna ocasión por consulta esos libros, qué es lo que dicen, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero no fueron inspirados divinamente, no contienen verdades celestiales, ¿eh? Sino es una cronología, es una historia, pero sí debemos estar consabidos de por qué no están incorporados en el canon judío ni en el canon cristiano. Solo en el canon de la Biblia católica, ahí sí están incluidos, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con la Torá. Dice, la Torá o la instrucción es lo que hablaba Lucas, ¿sí? Lucas 24:44. Dice, y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Jesucristo dice, que estando escrito de mí en la ley, dice, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, lo que hablábamos hace rato. Él es el cumplimiento de la ley, ¿sí? Él es el cumplimiento de la Torá. Entonces dice, de mí en la ley, dice, los profetas y los escritos, los Nevín y los Ketubín, era necesario, ¿verdad? Dice, era necesario que esa palabra se cumpliese. Y esa palabra se cumplió ya en el Nuevo Testamento. Pero sí vamos a ver que eso de que lo que habla Lucas, el Señor lo que habló en Lucas, vamos a ver la Torá, que es la ley, ¿sí? La ley es la ley o el Pentateuco. Fue escrita por Moisés. El Pentateuco fue escrito por Moisés, ¿sí? Y también igual, fue escrita por él, pero el autor es el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, ¿sí? El autor también fue inspirado divinamente. Él tuvo un llamado, ¿sí? Y fue en la zarza, ¿sí? En la zarza él fue llamado. Él tenía un llamado, ¿sí? Y un llamado profético. Entonces, sí Moisés tuvo que pasar un proceso para poder llegar a donde llegó, ¿sí? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Génesis, bueno, pues ya vemos que es el comienzo, el Éxodo es la salida, Levítico son todas las leyes sanitarias, Números es todo el consenso, Deuteronomio es la segunda ley, ¿sí? En esos libros, ¿verdad?, está la primera capa propiamente de lo que es ahora nuestra Biblia, ¿sí?
Entonces, los Ketubín, ¿sí?, van a ser 24 libros, vamos a llevar el conteo, ¿sí? Ahorita son 5 y de los Ketubín van a ser 11, ¿verdad? Y 8 libros de los profetas, total son 24 libros. Ahora, esto no es diferente a nuestra Biblia. Nosotros tenemos un canon de 70 libros, ¿sí? Pero todos esos 70 libros aquí están resumidos en 24 libros, que es el Tanaj. El Tanaj sí ya está, ahora sí que es una fuente veotestamentaria también de la Biblia, ¿sí?, de la Biblia que conocemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver los Ketubín, o sea, los escritos, ¿sí? Los Ketubín son los escritos y son 11 libros. Vamos a enumerarlos, ¿sí? Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, que es un libro, Crónicas, primero y segundo libro de Crónicas. Son 11 libros, ¿sí? Los Ketubín son los escritos: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, ¿sí? Aquí solo tengo una observación de por qué metieron a Daniel en los escritos y no lo consideraron los judíos en los profetas. Eso pues es una observación, porque nos van a preguntar, bueno, ¿y Daniel qué tenía que hacer en los escritos si él es un profeta? Bueno, ellos así lo consideraron y lo quitaron de los profetas y lo pusieron en los escritos. Pero bueno, es un canon judío, ¿verdad? Entonces vamos al último, hermanos. Vamos con los Nebim, o sea, los profetas. Ya vimos los Ketubín, que son los escritos, y los Nebim, o los profetas, ¿sí? Y habla de Josué, Jueces, Samuel, primera y segunda de Samuel, Reyes, primera y segunda de Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel, ¿sí? Hasta ahí son 7 libros. Otra vez, es Josué, Jueces, ¿sí? Jueces, Samuel, dice Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Hasta ahí son 7 libros. Ahora, el octavo libro lo van a componer los profetas menores, ¿sí? Y va a ser, nos vamos a ir con calma, ¿sí? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Otra vez, por último, hermanos, casi con esto andamos terminando, el libro de los 12 profetas menores, ¿sí? Entonces son 8 libros. Dice Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿sí? Entonces, esta es la ley, los escritos y los profetas que hablaba Lucas 24. Entonces, con esto terminamos esta parte de las versiones de la Biblia, hermanos, que debemos escudriñarlas, ¿sí? Debemos conocer nuestro canon cristiano, nuestro canon evangélico, conocer los libros de la Biblia. Miren, una investigación o tarea, ¿sí?, es conocer el nombre del autor de los libros de la Biblia. ¿En qué año fueron escritos? ¿A quién fue dirigido? ¿A quiénes fueron dirigidos los libros? ¿Sí? Y los textos relevantes de lo que habla el libro.
O sea, podemos sacar un resumen de cada libro, ¿sí? Con estos datos en general, para saber de qué estamos hablando. Oseas, ¿de qué habla, no? Bueno, el llamado de Oseas fue muy fuerte, ¿no? Que se casara con una mujer prostituta, ¿sí? De Ezequiel, ¿no? ¿Cuál fue su llamado de Ezequiel? Bueno, de Ezequiel fue muy duro. Aunque él vio la gloria de Dios, él tuvo en visión la gloria de Dios en Ezequiel 1:10, pero su llamado fue muy fuerte, ¿sí? Dice: yo te voy a quitar el deleite de tus ojos, que era su esposa, y le quitó a su esposa para ponerlo como una señal al pueblo de Israel. Entonces fueron llamados muy fuertes. Ya no se diga Jeremías, el yugo de Jeremías. Dice: yo voy a quebrarte el yugo de madera y voy a ponerte un yugo de hierro para el pueblo de Israel. Un yugo de hierro que es el yugo de Babilonia. Entonces todos ellos tuvieron un llamado fuerte, un proceso. El llamado del profeta tiene un proceso, ¿sí? Entonces, alguien dice que es un ministerio de dolor, ¿verdad? Bueno, porque fue un gente procesada, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace falta una palabra profética para este tiempo? Una palabra de aliento, una palabra que fortifique, que levante, que edifique, ¿sí? En estos tiempos y en este tiempo de recapacitación, nosotros podemos aprendernos por bloques los libros de memoria y tenerlos, ahora sí que tener la palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, tenerla para poder orarla y declararla en su momento. Ahora que es necesario, la gente está ávida, busca una salida, busca lo espiritual, ¿sí? Entonces, dice que la tierra gime por la redención de los hijos de Dios. Nosotros somos la solución. Jesucristo es la respuesta, pero nosotros a través de la palabra tenemos esa palabra de vida, esa palabra que da vida. En tiempos de muerte, vivimos tiempos de oscuridad, pero dice que la luz en las tinieblas resplandece. Ahorita es cuando los hijos de Dios tenemos que resplandecer. Tenemos que dar la palabra a tiempo y destiempo, esta palabra, pero necesitamos conocerla, entenderla, comprenderla. Que nos impacte primeramente esta palabra a nosotros, en nuestro espíritu, que nos redarguya de pecado, justicia y de juicio, para que podamos, el Espíritu Santo pueda redarguir por nuestra palabra a esta gente. Se necesitan bocas de profetas, se necesitan atalayas de Dios. Ezequiel fue una atalaya de Dios, ¿verdad? Un profeta es la boca de Dios. Se necesitan bocas que declaren su palabra, una voz profética, voz que clama en el desierto. Entonces nosotros vamos a estar apercibidos, ¿sí?, de todo este mundo espiritual, hermanos, para poder entenderlo, primeramente nosotros. Que no nos llegue la angustia, que no nos llegue la desesperación. Ya no vamos a oír voces de sirenas encantadoras. Hermanos, están todos los medios de comunicación dando información a diestra y siniestra. Bueno, mejor le preguntamos al Señor el propósito de todo esto, pero debemos entrar al reposo del Señor. Es tiempo de entrar a su reposo. Por eso el pueblo de Israel no entró en su reposo, y él juró que no entraría en su reposo porque era un pueblo duro, de dura cerviz, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar apercibidos, sensibles a la voz de Dios, a lo que Él diga en estos tiempos, qué se mueve, cómo nos movemos nosotros. Hermanos, es estar atentos a su palabra en este tiempo. Miren, se están dando prédicas, la red apostólica, nos metemos al Face y podemos verla ahora sí que tenemos información en nuestras casas para poder estar recibiendo palabra y poderla declarar en su momento. La gente nos pregunta, la gente nos manda correos, ¿y qué pasa? Y hay esto y esto otro, ¿no? Y vemos cómo se mueve el mundo.
Pero hablábamos la otra clase, que estamos parados y cimentados en la roca inconmovible de los siglos, en la piedra del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores llegó a ser piedra del ángulo. Nosotros estamos parados en esa piedra. Hermanos, que permanezcamos. Ahorita sí se necesita la fidelidad. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel, ahorita se necesita la fidelidad de Él. Se necesita el conocimiento de su palabra. La palabra de vida, ahorita la gente necesita palabras de vida y no de muerte, hermanos. Ya, para muerte ya hay mucha muerte, ¿no? Necesita palabras de vida y de vida eterna. Y solo Él tiene, solo tú tienes, dice, palabras de vida eterna, que nos levanten, que nos transformen, que nos restauren. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra de este día, por tu enseñanza. Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía, dice la Escritura, sin antes hiciere todo aquello para lo cual tú la has enviado. Padre, que esa palabra traiga fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por nuestro apóstol Raúl, por toda la familia apostólica. En el nombre de Jesús, en el pacto eterno en tu sangre, al que vive y reina por los siglos de los siglos, a su nombre, gloria.